como puede ser una federación, academias de fútbol, clubes. Y para ello empezaré dando entrada a los tres invitados de hoy. El primero es Enric Pallés, de 360 Player, plataforma y aplicación 3 en 1 para gestionar desde áreas como administración, comunicación, finanzas, planificación deportiva y demás. La segunda persona es Raúl Peláez, director de Sports Data en Quinisca, multipropiedad de clubes de fútbol femenino, como puede ser Olympique de Lyon, Washington Spirit y London City Lionesses. Y la tercera persona, Toni Clavería, Sports and Business Consultant, también consultor con 360 Player y con Meet Football, una compañía de consultoría para la expansión y crecimiento tanto de academias como clubes, y al mismo tiempo también trabajan con entrenadores y jugadores a conocer su potencial, cuáles son sus posibilidades y ayudarles a encontrar su sitio dentro del ecosistema del fútbol. Gracias. El objetivo de hoy es entender en un ecosistema tan global como el fútbol, pero no solo el fútbol, sino también baloncesto, pádel, tenis, porque no sé si conocéis 360 Player. Es la aplicación que ayuda a integrar las diferentes áreas todo en uno. Entonces, lo que queremos hacer es cómo coordinar múltiples actores, alinear identidades y gestionar sobre todo los datos para tomar mejores decisiones. Empezaremos con una pregunta para Enric, y es: ¿cuáles consideras que son los desafíos para unificar en un ecosistema global como el deporte, tanto a nivel de federaciones, clubes o una red más internacional? ¿Y qué oportunidades ves en este proceso gracias a la tecnología? Bueno, gracias Albert por la presentación, gracias a la organización por invitarnos. Sobre todo, relacionado un poco con el tópico que estamos hablando hoy, yo creo que uno de los grandes retos que enfrentan las organizaciones, tanto pequeñas como grandes, es la consolidación de la tecnología. ¿Vale? Entonces, creo que nos encontramos en una era donde hay en este caso, mucha tecnología, ¿vale? Hay muchas herramientas y los clubes tienen que optimizar sus recursos, tanto a nivel local como a nivel global. Y esto para mí es uno de los principales retos que hoy en día tienen que afrontar. Y Raúl, tú que trabajas precisamente con datos, ¿no? ¿Cómo pueden los clubes optimizar las diferentes herramientas y gracias a esos datos sacar el máximo rendimiento, pues, para cumplir esos objetivos, tanto a corto como a largo plazo? Sí, bueno, hola, buenas tardes. Esto es una gran pregunta porque cuando hablamos de datos, yo creo que no somos conscientes ni de los datos que llegamos a generar. Entonces, datos hay en todos sitios. Igual cuando hablamos de datos estamos pensando en los datos de, no sé, de goles, de pases, asistencias, pero también los hay de datos físicos, también hay datos médicos, también hay datos de asistencia a un entrenamiento, también hay datos. Entonces, cada digamos, nivel de especialización en cada organización, pues se dedica muchas veces a analizar las cosas separadamente. Y sí que, y lo hacen con herramientas que son realmente muy potentes y muy focalizadas a lo técnico-táctico, a lo físico, a lo médico, a la asistencia, al diseño de entrenamiento, pero sí que es verdad que falta integrar todos esos datos, no con la misma capa de profundidad que tienen los especialistas, pero sí tener una capa que te permita tomar decisiones mirando a los seres humanos deportistas de manera global. Y en tu experiencia, Toni, tras muchos años trabajando y dirigiendo el ecosistema de las Barça Academies, que pueden estar tanto en Sudamérica, Norteamérica, Asia, Europa, diferentes contextos, diferentes países, ¿cuáles son los principales desafíos de coordinar una marca global, pero en diferentes contextos? Bueno, infinitos, la verdad. Al final, cuando un club como el Barça o como cualquier club que esté teniendo proyectos internacionales a día de hoy, lo que quieren dos cosas principalmente, ¿no? Uno, que el uso de la marca se haga de manera correcta, y el segundo es que la implementación de lo que van a hacer allí, que al final van a educar, a formar chicos en proyectos de formación, sean representativos de lo que el club pretende ser, ¿no? Entonces, luego la tercera pata sería, no es lo mismo abrir una Barça Academy o
una Real Madrid Football Program en Japón que hacerlo en la India, que hacerlo en Colombia, ¿no? Entonces hay unos puntos culturales que creo que la tecnología a día de hoy lo que permite son dos cosas, ¿no? Uno es al club gestionar mucho mejor y salvaguardar estas cosas que son realmente importantes para él, pero a su vez conecta las realidades y culturas al club, ¿no? Permite que el club aprenda muchísimo más cuáles son las diferencias entre regiones. Entonces, creo que estos son los grandes retos que al menos en mi época yo tenía y que hoy, trabajando con múltiples IPs, siguen teniendo. Tony ha dicho una palabra clave que es conectar. Y para conectar no hay mejor herramienta que la tecnología. Yo, como experto en comunicación, lo que me hallo muchas veces trabajando con clubes o con federaciones es que las diferentes áreas trabajan por separado, ¿no? Comunicación está muy aislada de marketing, que luego tiene que hablar con finanzas, y es ahí donde, gracias a 360 Player, que las diferentes áreas están más conectadas, trabajan juntas y pueden llegar a conseguir mejor los objetivos de una manera más eficiente, por lo menos. ¿Cómo ayuda 360 Player, Enric, a conectar estas áreas? Bueno, yo creo que empieza sobre todo a partir de un concepto y una necesidad, ¿vale? Entonces las organizaciones se ven empujadas en el contexto hoy en día a centralizar y a optimizar los recursos, como hemos comentado, y un poco la transformación, en este caso, de la tecnología es lo que permite, dentro de las TIC, de unificar estos canales comunicativos para no ser demasiado dispersos, de algún modo, ¿vale? A la vez, las organizaciones están también buscando formatos para poder diversificar su comunicación. Entonces es un equilibrio un poco a veces difícil para las organizaciones que nosotros intentamos resolver. Y en tu perspectiva de multi-club ownership, que, bueno, pues como hemos comentado, hay un club en Washington, otro en Londres y otro en Lyon. ¿Cómo trabajáis la comunicación entre diferentes clubes? Bueno, eso es un gran reto. Nosotros somos un multiclub, pero tenemos la particularidad de que no tenemos el mismo escudo. No somos como el grupo Citigroup, que todos más o menos tienen el mismo escudo. Nosotros compartimos propietario, ¿vale? Entonces, yo creo que antes de comunicar hay que entender muy bien cada ecosistema, porque cada ecosistema es diferente. En nuestro caso, yo creo que la clave es respetar la singularidad de cada club. Entonces, cada club se tiene que sentir único y diferente, y a partir de ahí crecer. El siguiente punto es que la tecnología es fundamental y básica para la comunicación, pero no podemos olvidarnos que detrás de esa comunicación hay seres humanos. Entonces, si no trabajamos bien la primera capa, en lugar de generar engagement a través de la tecnología, generamos rechazo. Entonces, para mí, por ejemplo, y hablando de mi caso particular, antes de aplicar tecnología, lo primero que he hecho es ir a conocer a las personas, ir a entender y a escuchar las necesidades. Entonces, viendo cada club y cada singularidad, conociendo a las personas, charlando con ellas, hablando, tocándolas, explicándoles qué esperas de ellas o qué les puedes ayudar, porque más que qué esperas de ellas es, cuando yo me he acercado, ha sido de una manera lo más humilde posible, diciendo en qué te puedo ayudar. A partir de ahí he intentado establecer unos vínculos emocionales que luego a través de la tecnología los he explotado. Siempre respetando, ya te digo, la singularidad de cada club. Y luego, cuando ya tienes esa base un poco trabajada, luego fundamental, la tecnología es la que te sirve para conectar. Mira, ahora mismo a las 3 de la tarde está empezando una sesión que nosotros hacemos cada jueves a las 3 de la tarde, en las que científicos de datos, investigadores, nos cuentan una investigación y se conectan para eso desde Washington, desde Londres, desde Lyon, y también algunas las abrimos. Entonces, la tecnología nos sirve no solo para hacer esa comunicación, sino también para almacenar todo eso, para generar contenido a través de ahí.
Pero no nos podemos olvidar de la primera capa. O sea, la tecnología es fundamental, pero tenemos que trabajar la capa humana. Y en tu experiencia, Tony, trabajando con academias alrededor del mundo, decía Raúl precisamente lo de conectar con la identidad local, ¿qué diferencias clave verías tú para conectar con una academia en Estados Unidos a diferencia de una en Sudamérica? ¿Cuáles serían los factores clave que habría que adaptar, que cambiar? También supongo que a nivel de habilidades sociales pues influye. ¿De esto qué nos podrías explicar? Bueno, claro, me hablas de Estados Unidos, vamos a poner un caso incluso más drástico, ¿no? Lo que puede ser una cultura árabe o una cultura japonesa o una cultura anglo, ¿no? Como puede ser Estados Unidos. Evidentemente, empezamos también en que, por ejemplo, en Qatar, el primer día de la semana va a ser el domingo, ¿no? Entonces, se van a entrenar a ciertas horas, va a haber el Ramadán, va a haber muchas cosas que hagan que la cultura sea totalmente distinta, los horarios de entrenamiento van a ser distintos, la manera de dirigirse a los papás va a ser totalmente distinta en Japón que en la India. Y estas cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Estaba muy de acuerdo con lo que estaba diciendo Raúl, que para mí es el fundamento de todo, y hoy estamos aquí para hablar de 360, al final esto es tecnología, pero el mantra o un poco lo que hemos intentado hacer cuando hemos trabajado con 360 es siempre decir con las marcas o los proyectos con los que trabajamos que nosotros desde 360 somos un potenciador de lo que ellos tengan, ¿no? Si sus protocolos, si sus sistemas, sus personas no son adecuados, la tecnología difícilmente va a poder ayudarles a eso, ¿no? Nosotros vamos a potenciar todas aquellas cosas que sean buenas, vamos a ayudarles a desconectar ciertos puntos que hasta ahora no han sido desconectados. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos en las Barça Academies, nosotros teníamos que contabilizar datos de negocio y también datos deportivos, ¿no? Al final, cualquier proyecto internacional de academias lo que vende es conocimiento, es formación, y hay un tema metodológico, hay un tema de capacidades técnicas. Cómo ser capaces de compartir todo este conocimiento era muy importante, y por otro lado toda la parte de negocio también era sumamente importante, entender la realidad de lo que pasaba en el proyecto, ¿no? Entonces creo que estos factores hay que tenerlos en cuenta cuando hablamos de estas cosas, ¿no? Mencionaba Tony compartir conocimiento y la parte pues de rendimiento económico, de sacarle ¿qué? Rendimiento económico. Entonces, Enric, con 360 Player, por mi experiencia trabajando con un club local en comunicación, me sirve de dos cosas. Uno, unificar la comunicación interna, y dos, gracias a un marketing 2.0 en el cual yo consigo tener una audiencia cuantificada, dividida por perfiles demográficos, como puede ser edad, género, tipos de perfiles, luego contactar con marcas. Esto, Enric, se aplica tanto a contextos más locales, pero también más grandes, ¿no? Sí, bueno, un poco, yo que aprovecho un poco para explicar la evolución que hemos tenido. Yo vengo de un background deportivo, yo estuve trabajando también en el Barcelona, estuve después en el Manchester City trabajando en la cantera, y en ese momento es donde empezamos a construir este proyecto basado en la comunicación, ¿vale? Entonces, a los inicios era cómo podemos mejorar la comunicación entre entrenadores y jugadores, ¿vale? Meramente para potenciar el desarrollo individual de los jugadores y encontrar vínculos comunicativos para equilibrar el rendimiento colectivo con el individual, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, la evolución, en este caso de este proyecto, fue para dar un encaje a la comunicación a nivel de equipo, después a nivel de club, y hoy en día lo que nos hemos encontrado es esta tendencia de las organizaciones de conectar a gran escala, ¿vale? Entonces nos encontramos con federaciones, nos encontramos tanto nacionales como regionales, como confederaciones, nos encontramos con ejemplos de holdings o multipropiedades que quieren consolidar la comunicación, nos encontramos también con organizaciones que tienen clubes convenidos o afiliados que por
fines comerciales o por fines meramente de identificación de talento necesitan conectar estos ecosistemas. Entonces, la vía comunicativa y el reach out, y si además puede ser de forma segmentable, les da una ventaja tremenda, ¿vale? Entonces yo creo que todo este proceso que estamos viviendo, no solo 360 Players, sino toda la industria en general, va muy enfocada, o al menos como nosotros la visualizamos, hacia la comunicación, como uno de los grandes nexos, ¿vale? Para conectar a gente, realmente. Completamente de acuerdo, Enric. Y ahora me gustaría conectar lo que has dicho con una pregunta o tema hacia Raúl, y es cómo pueden precisamente los datos ayudar a sacarle un rendimiento a la comunicación, y al mismo tiempo qué datos verías tú primordiales si tuviera que establecer unos KPIs para saber si es efectiva o no la comunicación en un club. Bueno, para medir la efectividad, a mí me pillas con esas preguntas, pero al final es ver si tiene rendimiento. Ahora no me imagino qué tipo de datos, pero al final tú siempre tienes que tener datos medibles para saber si eso te está generando ese retorno que buscas. Se me ocurren mil cosas, desde utilizar datos, por ejemplo, de jugadores profesionales y compararlos con ya sea con jugadores de cantera o con aficionados para generar ese retorno, ese engagement, a ver si haces ese match. Yo creo que una de las grandes oportunidades que hay, que no estamos sabiendo encontrar, creo que ninguna organización deportiva todavía, es cómo los datos reales que generan los deportistas profesionales nos sirven para generar negocio con los fans. Yo creo que hay algo por descubrir que no estamos sabiendo ver todavía, y que seguro que cuando el primero tenga la primera experiencia todos diremos, pues era esto, y no nos dimos cuenta, ¿no? Pero no sé, sí que creo que es muy sexy para los fans en general poder compararse con los profesionales, y hay cosas que sí que son comparables y que no sé, pues me imagino desde una tontería, la distancia que ha hecho en distancia total recorrida por un jugador durante una semana de entrenamiento, y yo que quiero estar bien de salud, pues me voy a marcar como objetivo al menos correr la misma distancia, que a lo mejor no es tanta, ya no hablo de la intensidad ni la velocidad, que me va a ser más complicado, pero linkar, por ejemplo, eso a la salud o al wellness o al estilo de vida saludable, y a través de ahí se me ocurre que se abre todo un abanico, un panorama de servicios, soluciones y productos relacionados con la salud que se pueden vender, pues es muy, muy interesante. ¿Y existe, Enric, algún caso de éxito que tú tengas muy claro en 360 de, ostras, cómo empezamos a trabajar con ellos, o sea, hace 24 meses, por ejemplo, y dónde están ahora, que puedas explicar el camino que han vivido y cómo precisamente ha ayudado a esa profesionalización? No, a ver, yo creo que va unido a la evolución, un poco la tendencia que hay hoy en día en este tipo de organizaciones, y nosotros crecemos con ellas, ¿vale? Porque vamos aprendiendo sobre sus necesidades, pero sobre todo lo que estamos viendo es como ejemplos como Kinisca, ejemplos como el Citigroup, ejemplos como el Athletic Club en Lezama, todos buscan conectar con su comunidad, ¿vale? Y entonces ahí básicamente es donde nosotros estamos haciéndonos fuertes, ¿vale? A nivel conceptual y también a nivel tecnológico, y ayudando a las organizaciones a conectar con su comunidad dentro de un entorno global, ¿vale? Porque hoy en día pues, todas las organizaciones trabajan sus redes, trabajan su comunicación, pero todos echan en falta una comunidad un poco más privada, pero también conectada. Y ahí yo creo que es donde estamos intentando llenar el hueco, básicamente. Es muy interesante lo que hablas de comunidad, llevándolo un poco a nuestra realidad, ¿no? Se puede entender, por ejemplo, Kinisca al final es como un metanivel, que es la propietaria de diferentes clubes con diferentes realidades. Esos clubes tienen un primer equipo de rendimiento que ya es una comunidad en sí mismo. Por debajo de ese equipo de rendimiento tienen unas academias. Por debajo de esas academias tienen unos clubes convenidos que quieren llegar algún día, esos niños que juegan esos clubes convenidos, llegar al fútbol base para poder llegar alguna vez a la academia.
y muchos de esas familias que hoy están desde un club convenido a un club de fútbol base, y te diría que hasta un familiar de una jugadora profesional, pues no dejan de ser parte del fanbase de todo el entorno, que uno de los objetivos de estos meta organizaciones buscan rendimiento económico, y todo pasa por llenar los estadios. Nosotros, por ejemplo, en Lyon, este año todos los partidos se van a jugar en el Groupama Estadio, y el reto está, ojalá pudiésemos llenar el primer anillo como gran reto, pero el objetivo a largo plazo es que haya 60.000 personas todos los partidos de liga, y todo eso pasa por trabajar mucho mejor la comunidad, generar un nuevo fanbase, que yo creo que el fútbol femenino está como rompiendo un poco líneas, abriendo un poco abriendo las puertas a otro tipo de target, más relacionado con un espectáculo más inclusivo, más familiar, más de padres y niños, a otros horarios, con otras ofertas, y todo eso tienes que darlo a conocer. Entonces, volviendo un poco a la comunidad que tú tienes, si la vemos desde arriba hasta abajo, pues herramientas como 360 te permiten llegar a mucha gente. Una pregunta para ti. Una cosa es la comunidad exterior del club, ¿vale? O sea, un poco como, Sí. como te ven desde fuera sin estar dentro de la organización. Pero cuando hablas de toda la gente que vive dentro de vuestros clubes, ya sean jugadores, ya sean familiares, ¿cómo viven ellos esa posibilidad y esa progresión de poder crecer en distintos clubes, en distintos países? ¿Ellos lo ven como una oportunidad, el hecho de tener conexión con varios clubes a la vez? Bueno, ellos, el hecho de pertenecer a un proyecto como Quiniska, que es tan disruptivo y tan game changer en ese sentido de potenciar el fútbol femenino, lo ven como un activo. Desde luego sí que cada club tiene su singularidad y hay que respetarlo, pero no dejan de verlo como una oportunidad. Y los profesionales, ya sean jugadoras, técnicos, entrenadores, fisios, médicos, cuando entran en el ecosistema sí que ven como un recorrido mucho más amplio. O sea, entran, saben que están focalizados aquí, pero tienen todo un espectro por el que poder desarrollar su talento, y que se les abre toda una serie de oportunidades que luego su trabajo, rendimiento y la suerte les llevará. Porque conectando, Raúl, con lo que hablabas de la comunidad, y ahora preguntándole a Tony, para la detección y desarrollo de talento, ¿cómo puede 360 Player precisamente ayudar a una academia, a un club, a una federación? Bueno, 360 Player, repito, la industria en los últimos 5 años después del COVID evidentemente ha vivido un boom, y 360 Player, como decía Enrique, es una de las herramientas, hay muchas. Yo creo que 360 Player es la más completa en cuanto a ayudar a hacer lo que se hacía hace 15, 20 años con los players, que eran simplemente un back office, ¿no? Tenían que tener un control interno de los datos. Pues hoy en día, en 2025, miles y miles de clubes amateurs, incluso clubes profesionales, siguen gestionando sus datos internos con Excel, ¿no? Entonces, 360 es la evolución a lo que algunos empezaron a hacer hace 20 años en cuanto a back office, pero toda la parte de comunidad que estaban diciendo de front office, ¿no? De engagement de comunidad, es la revolución, ¿no? Y es lo que 360 está haciendo muy bien, siendo un sistema operativo integral, ¿no? Parte de las features o de las cosas que 360 aporta, más allá de tener librerías de entrenamiento, es la parte del vídeo, ¿no? Es decir, tú dentro de 360 Player puedes desde llegar a tener un control de lo que es tu CRM, cobrar a un cliente, pero puedes también compartir vídeo. Y esto, para la parte técnica, esto es muy guay. Aquí una de las cosas que yo me he dado cuenta a lo largo del tiempo, dejando parte un poco la 360 o los proveedores que pueden haber, es que sí que las organizaciones están buscando el talento y están rastreando el talento, pero el problema en este caso de los datos y de la información es que cómo tú puedes tener acceso en tiempo real y actualizado al dato, ¿vale? Porque una cosa es poder rellenar y tener CRM y tener información sobre los jugadores, pero cómo mantienes esa base de información
actualizada sin que te suponga un coste humano excesivo, porque yo creo que este es el gran reto hoy en día para todo este tipo de organizaciones. Sí. Aquí hay dos cosas que ahora vuelvo con el vídeo, que soy fan de eso, pero lo que tú dices, Enrique, lo que no podemos es llegar con una herramienta a una organización y generar más trabajo del que hay. O sea, si estamos pensando en la herramienta es para optimizar el trabajo. O sea, no le vengas, por favor, a un entrenador que encima no es su dedicación exclusiva, viene un rato por las tardes y en lugar de dedicarse en cuerpo y alma a disfrutar de los niños, enseñándoles todo lo que puede, pues tiene que estar haciendo tareas administrativas que no le ayudan. Entonces, primero tiene que servir como optimizador del tiempo y no generador de más trabajo. ¿De acuerdo? Y luego, Tony, a mí lo del vídeo me parece genial porque muchas veces, y yo que pertenezco más al mundo de los datos, creo que la gente se confunde cuando habla de datos porque tenemos que saber que el lenguaje del deporte, la manera como que se comunican los deportistas es a través de la imagen y del vídeo. Entonces tú puedes comunicarte con un jugador al que no conoces su idioma, tú le enseñas un vídeo y sabes perfectamente a lo que te refieres. Entonces uno de los retos para mí es en el tema de trabajar con datos es trabaja con primero descubre qué es lo que quieres trabajar, o sea, encuentra la pregunta, trabájala con datos, pero entrega un vídeo. O sea, un entrenador, imaginaros, vosotros imagináis a Pep Guardiola, a Ancelotti, a Xavi Alonso mirándose un report de 200 páginas con clústeres, gráficos, historias. No, ellos están acostumbrados a trabajar con vídeos. Entonces, cualquier cosa que les quieras enseñar, dásela en un vídeo, porque además eso le va a servir para comunicarse con su jugador. Entonces, para mí las herramientas, a mí una de las cosas que me encantan es la comunicación inmediata, o sea, todo lo menos formal del mundo, nada de mails, nada de historias, sino yo escribo un mensaje igual que si fuera un WhatsApp y luego linkarlo con el vídeo, que para mí es una herramienta de comunicación brutal. Y atado a esto, ¿cómo encuentras un buen equilibrio entre todo lo que es la información objetiva y subjetiva? ¿Vale? Porque para mí está claro que hoy en día hay muchas herramientas que te ofrecen mucha información y es información que podríamos considerar objetiva, ¿vale? Porque te resaltan datos o tienen la capacidad de identificar datos, ya sean datos personales, ya sean a través de las redes o ya sea a través incluso del vídeo, ¿vale? Pero cómo esto lo equilibras a la hora de tomar decisiones, ¿vale? Con información subjetiva que va acorde con tu modelo, con tu forma de entender. Bueno, porque para mí los datos y la información deben ser interpretadas. Entonces, deben ser interpretadas por expertos y ahí entra la subjetividad. Pero yo no creo en modelos data-driven en deporte. Bueno, en deportes de motor, si analizas los ciclos de un motor, sí que puede tener sentido saber que a tantos ciclos se va a romper y de estas cosas. Cuando hablamos de seres humanos y sobre todo en deportes colectivos, se hace necesaria la interpretación de los expertos. Entonces, yo creo que el futuro pasa por expertos que sepan muchísimo de deporte y que estén empoderados por datos para tener humanos expertos empoderados. Yo creo que el futuro va por ahí más que por decir que tengo que tomar esta decisión porque me lo ha dicho una máquina, un GPS o un... yo no creo en eso. Y conectando con lo que dices de expertos entendiendo datos, ¿qué papel creéis los tres que puede llegar a jugar la inteligencia artificial? ¿Y cómo pueden tanto ecosistemas muy profesionalizados como más amateurs llegar a aplicarlo? Es que hoy las máquinas no son inteligentes. Hablamos de inteligencia artificial porque son capaces de darnos cosas que son increíbles, pero las máquinas lo que sí son eficientes, pero no inteligentes. O sea, nosotros las máquinas nos devuelven las cosas que les pedimos, pero no saben por qué las devuelven. Si algún día que dicen que se llegará la inteligencia artificial adquiere conciencia, entonces sí que estaremos en ese nivel, pero creo que aún nos queda al menos una década para saber si eso es posible. Hoy lo que sabemos es que las máquinas son muy eficientes y nos pueden devolver las cosas 1000 veces más rápido, 1000 veces mejor que lo que hacemos nosotros, pero hace falta que haya un humano detrás que interprete todo eso y dé información. Entonces,
tener sistemas que nos ayuden a conocer, a tener toda la información disponible de manera muy, muy rápida es vital. Pero luego siempre va a faltar que haya un experto que no tiene que saber mucho en tecnología. O sea, tiene que saber más o menos de dónde viene para entenderlo, pero tiene que saber cada vez mucho más en deporte. O sea, mucho más de su negocio. Pero hablo en deporte, hablo en medicina, y ahora que escuchamos que la inteligencia artificial va a sustituir puestos de trabajo, se me hace muy difícil entender que pueda sustituir el trabajo entero de una persona. Tareas tediosas, rutinarias y que no aportan valor de las personas, vamos seguro a encontrar soluciones que lo hagan, pero siempre eso va a hacer que el humano sea mucho mejor, que lo empodere. ¿Y qué tendencias, Enric, veis aplicando en 360 a medio y largo plazo? Bueno, ese es uno de los temas que hemos ido investigando en los últimos meses, sobre todo a nivel de asistente personal. Es una de las cosas, o sea, ayudar a cada una de las personas dentro de las organizaciones a estas tareas más rutinarias que comentaba Raúl, pues intentar optimizarlas para que no supongan una carga de tiempo para ellas a la hora de programar actividades, a la hora de generar o crear cosas. También vemos un motor de búsqueda muy potente a la hora de tú, dentro de todo tu ecosistema, encontrar cosas para después tomar decisiones, y a partir de aquí vamos a ver hacia dónde evoluciona. Pero de inicio sí. Y a ti, por experiencia, Tony, sabiendo cuáles son las tendencias actuales en la industria deportiva, si tuviéramos la carta a los Reyes, ¿cuáles ves necesarias implementar o crees que te gustaría pedir si fueras, por ejemplo, el director deportivo de una federación de fútbol europea, por ejemplo? De cara al jugador, es decir, yo siguiendo con la pregunta y uniendo las dos, para mí tiene mucha importancia el que la tecnología, que 360, y yo sigo insistiendo mucho en aquí, que seamos capaces de generar valor al usuario final, ¿no? Es decir, lo que decía un poco al principio, la etapa de generar dato interno para toma de decisión interna va a seguir mejorando, pero yo creo que donde realmente puede haber con todo el tema de las comunidades un gran salto es pues que el consumidor final tenga su espacio digital que realmente le aporte valor, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros en las Barça Academies o hoy trabajando con otros IPs vemos proyectos internacionales, muchos de ellos todavía son proyectos puramente, pues bueno, el martes y el jueves van a entrenar, van al campo y entrenan, ¿no? Creo que la tecnología hoy ofrece a los clubes, a los IPs, una posibilidad de que haya un blended experience donde el jugador tenga una parte digital en su teléfono que le aporte datos simplificados, validados por profesionales, porque también una de las tendencias que vemos, y esto nos pasa mucho, y hemos tenido bastantes charlas de esto, pues bueno, papás que se pierden en los datos, ¿no? O jugadores que se pierden en los datos, porque pues llevan un elemento de métricas tanto en la bota, en la espinillera, en el performance, ¿no? Empezamos a leer datos y no sabemos muy bien por qué los leemos, ¿no? Entonces yo creo que 360 es el espejo que es capaz de poner todos esos datos enfrente del jugador, pero también creo que tenemos un poco la responsabilidad de saber guiar qué datos son realmente útiles a según qué etapas, ¿no? A mí un niño de 12 años que me tenga datos de fuerza como datos o de velocidad como datos principales de su rendimiento, pues ¿qué queréis que os diga? Quizá porque tengo un bias muy claro a la manera de jugar del Fútbol Club Barcelona, con jugadores inteligentes, que se disfruten del balón, que sepan, quizá es eso, ¿no? Pero entender qué datos hay que proyectar creo que es una de las tareas. Pero repito, para mí lo más importante es que la industria tecnológica ayude a las personas, en este caso a potenciales clientes de academias o a jugadores de los clubes de Quenisca o a cualquier club del mundo, a que su comunidad pues tenga un perfil digital que realmente le aporte valor. Bueno, también supongo que el equilibrio entre lo genérico y lo individual, ¿no? O sea, ¿cómo podemos ayudar a que todas las acciones que hace un jugador para desarrollarse
sean muy específicas a lo que él necesita, ¿no? Sí, es que cuando hablamos de fútbol, esto es muy curioso porque creo que estamos todavía en el nacimiento del análisis de datos en deportes colectivos y sobre todo el fútbol, porque el fútbol es el deporte más maravilloso del mundo porque realmente para jugar solo necesitas un balón y amigos y 2 piedras para hacer una portería, y mientras no la toques con la mano, solo el portero, y no le hagas la zancadilla al otro, por eso es tan popular, pero al mismo tiempo por eso lo hace tan complejo. Y en cambio queremos encerrarlo con datos e intentar que respondan a cosas. O sea, los científicos de datos están intentando dar explicación con números a cosas que todavía ellos no se han dado cuenta que no pueden explicar. Y voy a poner un ejemplo con eso. Nosotros, cuando yo estaba en el Fútbol Club Barcelona y con los científicos empezábamos a analizar, yo les decía, los jugadores como Modric, como Iniesta, este tipo de jugadores son vuestro virus. Se cargan el sistema. Sí, son indetectables para vosotros. Porque, por ejemplo, cuando analizaban a Iniesta, decía, Iniesta no es alto, no es fuerte, no es rápido, no va bien de cabeza, no marca goles, no asiste. Entonces, ¿Iniesta qué hace? Pues Iniesta solo hace lo que toca en cada momento. Y eso, hoy en día, analizando cuantitativamente los datos, resulta que esos jugadores son invisibles para los datos y en cambio son los más talentosos. Entonces, los científicos de datos creo que necesitan seguir trabajando. Yo creo que todo eso pasa por analizar en colectivo los datos de los 22 jugadores y del balón, y analizar cómo se gestionan los espacios, las superioridades y todas estas cosas que son muchísimo más importantes que las veces que pasa, que tira o que marca o que corre o que va por ahí. Pero llegaremos. Sí, no, yo sobre todo me preguntaba un poco esta tendencia del trabajo individual, ¿vale? Versus el trabajo colectivo, un poco, ¿vale? Y no tanto centrándome en el dato en sí, porque está claro que datos se pueden generar muchos, pero yo creo que bueno, es una tendencia que cada vez está más arraigada dentro del deporte colectivo, de que el jugador tiene a nivel individual trabajar su parte. Sí, bueno, aquí Tony igual pone más criterio. Yo recuerdo también en el trabajo individual, por ejemplo, los franceses son los mejores. Tú ahora ves a Dembélé, no sabes si es zurdo, si es derecho, tal. Ahora sí, entender el juego, yo creo que estos años le ha aprendido un poco más porque ha tenido buenos ecosistemas donde aprender, pero le costaba. Yo recuerdo cuando íbamos a Clairefontaine a principios del 2000 y veíamos aquellos equipos, aquellos niños en los centros de formación, eran técnicamente brutales. Ahora, siempre me quedó la imagen de que eran niños tristes que jugaban contra una pared y golpeaban y golpeaban y repetían, y que cuando salían a jugar les faltaba competitividad y juego colectivo. Y yo recuerdo que yo soy de Barcelona, pero pensábamos, este equipo de barrio a esta selección francesa le gana, porque cuando se pongan a jugar tienen más calle que ellos, saben interpretar lo que pasa más que ellos. Ahora, a golpear, a darle aquí, tirar una falta, poner el balón aquí, darle con la izquierda, con la derecha, manejar todos los recursos técnicos, no. Entonces yo creo que aquí Tony nos podrá ayudar más, el trabajo individual es muy importante, pero tiene que ponerse al servicio de lo colectivo. Si tú no lo puedes aplicarlo en lo colectivo, no tiene ningún sentido. Sí, nosotros lo veíamos muchísimo. Recuerdo nuestras academias en Japón, los niños de 6, 7, 8 años eran espectaculares. Estábamos por traer a todos los japoneses posibles a Barcelona, eran buenísimos. Lo que pasa es que luego crecían y por mil historias dejaban de ser tan competitivos, ¿no? Tú coges a un niño catalán de 8 años y parecía que no tenía un 4% de la coordinación que tenía el jugador japonés. Por lo tanto, creo que es eso, ¿no? Hablabas de Dembélé ahora. No creo que Dembélé sea mejor por datos sino que habrá alguien que le habrá entrado aquí, que lo habrá convencido, que le tocará aquí y que funcionará, ¿no? Entonces, la tecnología, en este caso, lo que intentamos hacer desde aquí es facilitar el trabajo de los clubes. Estamos, sin duda, a años luz de, por ejemplo, cuando nosotros empezamos con las academias del Barcelona. Recuerdo que hace, 15 años nosotros mandábamos a técnicos, igual que los otros clubes. En este momento lo hacían nosotros y Manchester United, y prácticamente no había recursos para controlar lo que pasaba.
pues eso, teníamos una llamada mensual, semanal, lo que fuera, y un viaje un par de veces al año y fuera, ¿no? Hoy en día esto pone al servicio de todo gestor la posibilidad de saber exactamente lo que está pasando en cada momento, de si los niños realmente mejoran, de si los entrenadores realmente aportan este valor, de si se trata bien a las familias. Y creo que este es un poco el punto de la tecnología. Y en ese, perdón Enrique que te interrumpa, pero en tu contexto como antiguo entrenador de Manchester City, ¿cómo puede precisamente la tecnología ayudar a reducir la brecha entre lo que el entrenador, coordinación, quiere que aprenda el jugador hacia lo que el jugador puede precisamente llegar a aprender según el contexto y etapa en la que se encuentre? Sí, y una de las cosas que recuerdo, sobre todo cuando aterricé allí, es que ellos están muy abiertos a utilizar la tecnología para intentar mejorar cómo se convence al jugador actual. ¿Vale? Porque una cosa, antes pues se convencía mucho a los chicos a través de la palabra y se convencía mucho. Hoy en día están expuestos a muchos distintos inputs and outputs, ¿vale? Y una de las cosas que intentamos mejorar es yo cuando estoy en una sesión de entrenamiento, en un partido, cómo puedo hacer para convencerle de que lo que yo estoy diciendo, porque estoy intentando interpretar una información que estoy identificando y estoy intentando convencer al jugador vía palabra, cómo puedo yo dar soporte para convencer al jugador, ¿vale? Entonces recuerdo que empezamos a colocar pantallas en las sesiones de entrenamiento, a intentar pues situaciones de juego, pues pausarlas y explicarlas en el campo e intentar tener una transferencia a través del entrenamiento en el juego. Este punto, Enrique, no sé si la audiencia también lo habrá visto. Recientemente se hizo bastante famoso el documental de Luis Enrique, ¿no? En el mismo hablaba con Mbappé y, ¿no?, lo sentaba y le enseñaba un par de vídeos. Es lo que decías ahora, el vídeo, ¿no? El vídeo como una imagen, aún no hablando la misma lengua, permite que el jugador entienda eso. A través de 360, una de las cosas que desarrollamos y que era innegociable era ayudar a los entrenadores a generar esta comunicación con el jugador, ¿no? La capacidad de comunicar a todo un equipo, a todo un club, a jugadores por posición mediante un corte de un clip que haces dentro de la propia app. Y no es que le estés dando, oye, hoy el lateral derecho no lo has hecho bien aquí y aquí, y el jugador tiene que recordar o tiene que esperarse al lunes siguiente a llegar al campo, que el entrenador ponga un vídeo o no lo ponga. Ahora mismo la posibilidad es, el entrenador está mirándolo en casa, comparte el clip, el jugador lo recibe tagueado, el jugador puede responderle directamente al entrenador, y esa comunicación es de mucho más valor añadido que nunca antes, ¿no? Supongo que forma parte de los procesos de aprendizaje también, y también un poco de la sociedad hoy en día, donde el jugador quiere el estímulo y lo quiere ya. O sea, no hay paciencia alguna, ¿vale? Y cómo la gente se ha adaptado a esta inmediatez ha sido a través de buscar herramientas que pueden decir, pues mira, lo que quiero decir es esto, y si además es de un formato visual, mejor. Sí, no, eso por supuesto. Vamos acercándonos cada vez más a escenarios así en tiempo real. Y eso también tiene sentido, ¿eh? Realmente también hay estudios que dicen que si hay un feedback audiovisual instantáneo, la mejora es de un 25 y un 30% mejor que si no lo hay. Entonces, sí que vamos a ver cada vez más también tecnología de pantalla cerca del campo, que eso lo hemos aprendido de otros deportes, ¿eh? Yo recuerdo la primera vez que lo vi en la natación sincronizada en el CAR de Sant Cugat, que las nadadoras hacían una coreografía, terminaban la coreografía, iban hacia la piscina y podían verse y tenían la oportunidad de repetir y corregirse. Entonces, lo que dice Tony, si tú tienes que corregirte con un vídeo de lo que hiciste la semana pasada, imagínate, si vamos a ir a escenarios en que podamos tener vídeos para corregir en tiempo real lo que está pasando, pero para eso necesitamos más tecnología, necesitamos que todos nos entrenemos también a que ese flujo pase, pero sí que por cómo está la sociedad y hacia dónde vamos, la inmediatez es un must, y la gente, los jugadores, los padres, todo el mundo va a querer información justo cuando... ¿Y cuándo crees que es poco o demasiado? Porque yo creo que esto es una de las grandes preguntas. Yo me acuerdo cuando dejé el City, que me fui a Alemania, a tercera división,
estaba en un club que no están muy acostumbrados a hacer videoanálisis, ¿vale? Y de repente pues entramos con unos hábitos que teníamos en el City de intentar, incluso con los pequeños decíamos, de intentar pues esta inmediatez a la hora de expresar lo que se esperaba de ellos, mostrarla. Y nos dimos un golpe contra la pared, porque de repente pasamos de poco a demasiado y no conseguimos conectar a veces. Sí, yo creo que como todo hay que buscar un equilibrio. Seguramente cuando hay el consumo o se nos está pidiendo la inmediatez, estamos perdiendo atención y concentración. Entonces, cuando yo hablo de consumir, ¿qué nos puede pasar? Que nos estén pidiendo contenido de lo que acaban de hacer en el entrenamiento porque quieren compartirlo con los amigos, de mirar la paliza que me he pegado hoy. Hemos entrenado 2 horas, he corrido 10 kilómetros y esto tal y lo publico. No, pero ahí no estamos hablando de rendimiento deportivo y ahí estamos yendo a un problema y una enfermedad que tiene la sociedad, que necesita esta inmediatez por un tema de narcisismo y lo que hace es generar una pérdida de atención y concentración. Yo creo que por eso hablo del equilibrio. O sea, claro que se necesitan la información lo antes posible, pero se necesitan con un objetivo. Si vamos a generar de una actividad deportiva, ya sea social o competitiva, contenido no para autoevaluarse, sino para generar otra dinámica, nos estamos equivocando. Pero ¿no crees que esto afecta a la motivación del jugador? Porque yo recuerdo en los tiempos que estaba entrenando que hablábamos mucho de la motivación de los deportistas, y si era más intrínseca por amor al juego o era más extrínseca por lo que supone ser un jugador de fútbol. Sí, bueno, una de las sí, eso está muy bien lo que dices, pero por ejemplo aquí veo yo una oportunidad, porque una de las cosas que tienen los deportistas, ya sean a nivel social o a nivel competitivo, es que son súper competitivos. Y les gusta, y los datos aquí nos pueden ayudar, y utilizar técnicas de gamificación para generar engagement, pero vuelvo a decir, si todo eso se hace para motivar al jugador a ser mejor, a hacer las cosas mejor, bien, si vas a utilizar esa gamificación para chulear o para hacerte visible o para hacerte más popular, yo ahí estoy en contra y creo que nos equivocamos. Gracias, pero nos estamos quedando cortos de tiempo. Hemos hablado de inteligencia artificial, de generar comunidad, de sacarle un rendimiento económico, monetizar, de cómo trabajaban los clubes antes y cómo trabajan ahora. Para cerrar, me gustaría haceros a los tres la misma pregunta, que es que si tuvierais que dar un consejo a alguien que trabaja en una organización, como puede ser un club, una academia, una multipropiedad, un club más grande, un club más pequeño, es igual, pero es alguien que busca unificar un ecosistema, extender su impacto y no perder su identidad, en algo accionable, en algo sencillo. ¿Cuál sería y por qué creéis que es importante? Empezamos por ti, Enric, y vamos siguiendo si os parece. Bueno, yo creo sobre todo, primero, es tener la voluntad y la visión de que esto realmente pase, ¿vale? Porque mucha gente le gusta el concepto, pero hace poco para que esto pase, ¿vale? Entonces, las herramientas digitales, ya sea 360 Player o cualquiera, ¿vale?, que haya en el mercado, ayudan, ¿vale?, a este tipo de contexto, y también te ordenan como organización, ¿vale? Que muchas veces la gente se piensa que estas herramientas son para mejorar ciertas áreas, pero lo que te dan es cierto orden y cierta lógica que yo creo que cualquier organización, ya sea pequeña o sea grande, necesita. Y otra, muy conectada con esto, es que los proyectos que hemos visto que funcionan son los proyectos que son constantes en el tiempo, ¿vale? Si tú ves proyectos como el Benfica, tú ves proyectos que el Barcelona con el Core en su época, que sean mejores o peores, apuestan por ello y le dan continuidad. Cuando las organizaciones son reactivas, aquí es donde sufren, yo creo. Y es ahí precisamente, Raúl, donde los datos tienen que precisamente ayudar a que la dirección, aquellos que toman decisiones, confíen, ¿no? Validen, acrediten el trabajo. ¿Sabes qué pasa? Ahora no tenemos tiempo, pero muchas veces los que toman decisiones vienen de una industria diferente a la del deporte, donde están acostumbrados a tomar decisiones con datos, y las lógicas que siguen esas
industrias en las que han trabajado no tienen nada que ver con el deporte. En ese sentido, un ejercicio que estamos haciendo es escondiéndole datos y no dándole más, porque si no pueden hacer que tomen decisiones de manera inequívoca. Pero volviendo a tu pregunta inicial, yo creo que todas las organizaciones son distintas y todas las realidades son distintas. Yo no estoy muy por la labor de que la gente copie cosas. Primero tienes que hacer un ejercicio y decir qué quiero, qué necesito, a dónde quiero llegar, y luego a partir de ahí vamos a encontrar herramientas que, como 360, que casi nos lo cubre todo, que nos va a llevar a llegar a completar eso. Por ejemplo, yo no soy partidario de decir, oye, pues yo quiero hacer lo mismo que hace el Benfica de esta manera. Yo simplemente creo yo necesito esto, esto y esto, y acercarme y decir, oye, ¿en qué me podéis ayudar? ¿Vosotros me podéis ayudar a hacer esto para poder llegar aquí? Y ahí seguro que la tecnología nos va... Y es entonces un punto importante, ¿no, Enric? Que 360 se adapta al contexto del cliente, llamándolo así. Bueno, un poco lo que hemos aprendido es que, como dice Raúl, cada organización es distinta, tiene distintas necesidades, y hoy en día, si no eres flexible y adaptable, no te acercas al punto donde están estas organizaciones. Entonces, ahí es donde está yendo toda la tecnología, de ser adaptable y a la vez ser integrable con otras herramientas que funcionan alrededor para ser más completa, básicamente. Y Tony, para terminar. No, mis dos consejos serían muy básicos y quizá no tienen tanto que ver con la tecnología, sino el primero, siguiendo la línea de Raúl, es el de simplificar, el de ir paso a paso, con la misma línea argumental, ¿no? Saber qué quieres, pero simplificarlo al máximo. Y el segundo sería pasar suficientemente tiempo en escoger a las personas que van a liderar el cambio digital. Creo que las barreras de entrada que tiene cualquier software que quiera venderse o cualquier organización que quiera digitalizarse pasa por la capacidad de la persona que va a gestionar este cambio. Entonces, tener a la persona adecuada, pasar tiempo en encontrar a esa persona o formar a esa persona, o por otro lado, encontrar también soluciones como 360, donde tiene no solamente la tecnología, sino un equipo de trabajo muy experto que te ayuda a implementar la tecnología, es fundamental. ¿Y qué habilidades sociales crees que tendrían que tener esas personas? Pues mira, tienen que tener alta capacidad para ser flexibles, aprender, ser un poco un project manager, ¿no? Que tenga la capacidad de aglutinar necesidades, de saber comunicar. Que sepa escuchar, que sepa liderar, porque para mí todo pasa por un cambio cultural. O sea, para mí es más un cambio cultural que tecnológico, la tecnología viene después. Pero si no hay alguien que sepa liderar, convencer, hacer entender que esto nos va a hacer mejores a todos, no tiene sentido. O sea, si pretendemos imponer una herramienta porque sí, vamos a fracasar. O sea, tenemos que intentar convencer y darle sentido a esto. O sea, para mí es más un cambio cultural que tecnológico al que nos enfrentamos. Perfecto, pues estamos acabando ya. Gracias a todos por vuestro tiempo, por escucharnos. No sé si alguien tiene alguna pregunta para que le pasemos el micro, tanto para mí como para Enric, Tony o Raúl. Sí. ¿Quién? Hola, buenos días. Yo estoy haciendo un máster en el mundo de los datos y quería saber un poco si tenías consejos para entrar en ese mundo, porque creo que hay bastantes barreras en el mundo del fútbol para entrar. Quería saber si tenías consejos sobre qué se podría hacer, qué skills se buscan socialmente, en cualquier cosa, para saber un poco cómo funciona. Entiendo que es para ti, Raúl. Sí, es súper sencillo. ¿Sabes por qué hay barrera? Porque los entrenadores no entienden los datos. Pero ¿sabes por qué no entienden? Porque nadie les ha preguntado qué necesitan. Entonces, yo creo que es tan sencillo como acercarse a un entrenador, preguntarle en qué te puedo ayudar. A partir de que sepan la pregunta, seguro que vas a trabajar con datos para encontrar la respuesta. Y ahí sí que mi recomendación es decirte, entrégale un vídeo, ya verás qué feliz haces al entrenador. No le entregues
Entrégale, mira, lo que te está pasando a ti en este problema se demuestra aquí, aquí, aquí. Luego lo puedes acompañar con alguna tabla o algún gráfico, pero ni le entregues un PDF con gráficas y datos a un entrenador, ni cojas un dataset y tú intentes encontrar un problema que no está sabiendo encontrar o detectar un experto en el fútbol. O sea, y el error más grande que le está pasando a los científicos de datos es que no tienen la humildad de acercarse al entrenador a preguntarle qué necesitan. Y en cambio tienen una posición para mí supremacista que dicen, es que estos de pantalón corto no saben de qué va. Yo, como he hecho 2 carreras y 3 máster, sé la hostia. Y no tienen ni puta idea de lo que llega a saber un experto en fútbol. Y de verdad que ese ejercicio de humildad lo tienen que hacer. Nosotros en el Barça a nuestros científicos los maltratamos y nos lo han agradecido. Nosotros en el Barça cogimos a los científicos y los metimos en los vestuarios y los mataron los primeros días, pero luego entendieron el fútbol de verdad y los pusimos de la línea hacia afuera solo a escuchar cómo funcionaba un entrenamiento. Y claro, decían, oye Raúl, es que aquí nadie habla de expected goals, ni de pases, ni de tiros, ni de porcentaje de posesión. Digo, hostia, que gente más rara, ¿no? Esta del fútbol. Digo, ¿y entonces de qué hablan? Y me decían, no sé, pero aquí hablan todo el rato del espacio. Espacio para recibir, correr al espacio entre líneas, tal. Digo, bueno, pues ya has descubierto que el problema del fútbol es espacio temporal. Pues sigue escuchando a ver si detectas que le preocupa al entrenador. Y a partir de ese ejercicio crecieron y yo creo que ahora son de los mejores del mundo, los que tuvieron ocasión de vivir dentro de un vestuario. Gracias, Tony, por la respuesta. Como mencionábamos al inicio, 360 Player, aplicación todo en uno para conectar redes, fomentar colaboraciones y ayudar a expandir la marca. Si alguno tiene alguna otra pregunta o quiere hablar más en detalle, estaremos en el stand de 360 Player, un poquito más para atrás. Y gracias a todos, gracias a vosotros tres. Esperemos que hayáis disfrutado y que hayáis podido aprender.